punto en el orden del día se podrá dar apertura a una comisión general. Y en este momento se ha otorgado el uso de la palabra a César Pérez, él es representante de la plataforma de deudores de artesanos, pescadores y otros sectores. En el seno de la Asamblea Nacional. Un saludo para el señor presidente de la Asamblea, las señoritas vicepresidentas, para los miembros del CAL y para los señores asambleístas presentes en esta sesión. Nosotros, como Plataforma de la Condonación de las Deudas, hemos venido sosteniendo una lucha inclaudicable desde hace muchos años, aproximadamente desde el 2017, en razón de la crisis económica que se vio en el país, resultado de las políticas neoliberales aplicadas en el gobierno del expresidente Moreno y profundizadas en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Precisamente nuestra exigencia estaba en la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que indujo o creó el artículo 207.1 en el Código Orgánico Financiero y Monetario. A pesar de que en las movilizaciones de junio del 2022 se llegaron a acuerdos en las mesas de diálogo para que se cumpla con esta ley, firmando los delegados del presidente de la República en aquella época, hasta la fecha no se ha cumplido y se ha burlado de los compromisos, que se sostuvieron con las organizaciones sociales, con el movimiento indígena, con el movimiento agrario, fundamentalmente de la costa. Nosotros nos hemos organizado en esta plataforma y hemos venido sosteniendo que es necesario para la recuperación de la economía en el agro nacional la condonación de las deudas de los agricultores hasta un monto de $10,000 americanos, más los intereses en mora, gastos judiciales y otros. La necesidad de ello implica de que existe una paralización del aparato productivo en la costa y una persecución y misericordia por parte de la banca estatal que no responde a los intereses para la cual fue creada, que es la de crear una banca de desarrollo que permita de una u otra manera desarrollar el agro. Nosotros no estamos aquí presentes para pedir que nos perdonen las deudas. Estamos exigiendo reparación y justicia al Estado por todas las políticas neoliberales aplicadas que significaron la quiebra de nuestro sector. Señores asambleístas, y muchos de ustedes vienen del campo, tienen una relación con la agricultura, saben muy bien que a partir de 2017 se cerró la Unidad Nacional de Almacenamiento, por lo cual el ente regulador de precios fue anulado y entramos nosotros en un proceso de competir o que se rijan los precios a través de la oferta y la demanda. Se crearon precios oficiales por parte del Estado. El año pasado tuvimos un precio de arroz largo de 34.50, la saca de arroz de 200 libras. Sin embargo, el Estado no ejerció el control necesario hacia las aspiradoras y hacia los comerciantes, provocando que los precios que se recibieran fueron de entre 22 a 28 dólares. El primer daño que viene en el sentido de no pagar los precios justos por nuestros productos. Adicionalmente a eso, venimos siendo víctimas de un incremento injustificado de los precios de los insumos agrícolas que hoy pretenden decir que es resultado de la guerra de Ucrania, pero nosotros los agricultores sabemos que la subida de estos precios vienen desde el 2016. Hay denuncias concretas de los agroservicios que están en estos momentos entregando o vendiendo productos falsificados, por lo cual la productividad está bajando en el campo. Con aquello del achicamiento del Estado, se procedió a despedir a cientos de trabajadores del MAC, de ingenieros que brindaban asistencia técnica en el campo. Es decir, nos quedamos sin la asistencia técnica necesaria para poder producir con la asistencia necesaria, con la técnica requerida y en los momentos adecuados. Por otro lado, el Ban Ecuador no ha entregado los créditos en los tiempos en los cuales los agricultores necesitábamos comprar la urea, comprar los fertilizantes para que nuestros productos tengan un buen rendimiento, lo que obligó a muchos compañeros a concurrir o a ir a asistir donde los sulqueros a prestar cantidades de dinero al 20% de interés. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un Estado que no
supo controlar las fronteras y que se inundaron el mercado ecuatoriano de arroz peruano. Todos esos elementos y acompañados con otros más han significado la quiebra del sector agropecuario, la quiebra de los arroceros, de los maiceros. No solamente es el problema del fenómeno del COVID, porque si ustedes recordarán, nosotros los agricultores garantizamos que en las mesas en las ciudades, cuando la gente estaba recluida y solamente salía de sus casas a sacar la basura o a hacer las compras a los supermercados, nosotros seguimos produciendo y garantizamos la alimentación del país. Entonces no se puede decir que la quiebra de nuestro sector es resultado de un fenómeno bacteriológico o viral que se produjo en el mundo. No, es el resultado de políticas públicas que no fueron acordes para el desarrollo y la protección de nuestro sector. En ese sentido, nosotros hemos venido avanzando, nos hemos venido organizando, movilizando y exigiéndole al Estado reparación y justicia. Nosotros lo que demandamos en este momento, y estamos dando los pasos necesarios para que exista también una reforma del artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, porque hay una trampa de la cual se valió el gobierno pasado de Guillermo Lasso al decir la palabra podrá. Nosotros creemos que se debe poner la palabra deberá, porque es una obligación del Estado solucionar los problemas y garantizarnos vivir en paz, en tranquilidad, y que nosotros tengamos los recursos necesarios para que nuestra gente pueda vivir, pueda comer, pueda alimentarse. Nosotros sabemos, y ustedes saben muy bien, que las poblaciones en el Ecuador, los cantones, son cantones rurales. En el momento que los agricultores producimos, dinamizamos las economías en nuestros sectores, en nuestros territorios, todos se reactivan, los almacenes venden, los restaurantes venden, hay comidas en las tiendas que son consumidas. Hoy estamos en un proceso de depresión, más aún acompañada con la ola de violencia que tenemos en este país y que el Estado no ha sido capaz de controlarla. En ese sentido, creemos, y se nos dijo en el pasado, cuando en el mes de diciembre de 2022 logramos acuerdos y se prometió que se iba a condonar las deudas del Ban Ecuador, los cuales significaban 195 millones de dólares, solo las del Ban Ecuador, sin incluir el Banco de Fomento en liquidación, que por ley también están obligados a condonar esas deudas, y las deudas de la CFN, que son mucho menores a las deudas del Ban Ecuador. ¿Qué nos respondió en ese momento Mauricio Salén, el ministro de Economía Arosemena? Que condonar la deuda de los agricultores significaba afectar el patrimonio técnico del banco. Pero el artículo 270 de la Ley de Desarrollo Financiero y Monetario es muy claro. Los bancos año a año tienen que ir provisionando las pérdidas. Por lo tanto, nosotros decimos y sostenemos de que existen los recursos para la condonación de las deudas. Estamos viviendo en una sociedad en la cual existen privilegios y oportunidades para los grupos económicos más fuertes, y existe la persecución, el hambre y la miseria para los más pobres que sostenemos la patria y que sostenemos la economía de este país. Hemos visto, y nosotros refutamos cuando decían que 195 millones de dólares era un subsidio que iba a afectar a la banca. Sin embargo, en el año 2021, 6.338 millones de dólares fueron entregadas por secciones tributarias en este país a los grupos más poderosos, y que esas excepciones tributarias para este año 2023 están proyectadas en 6.900 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado, la CELAC ha determinado que por evasión tributaria en el Ecuador se evaden anualmente 7.000 millones de dólares, lo que significa que dinero y recursos siempre hubo. Por otro lado, tenemos deudas impagas que se han acostumbrado los grupos económicos a no pagar los impuestos en el servicio de rentas internas, que son en todo caso recursos de la población ecuatoriana para poder solucionar los problemas de educación, de vivienda, de salud, de los créditos, y que cada cierto tiempo están esperando las revisiones para ver de qué manera evaden las multas y los recargos. Tanto es así que en el año 2018 tuvimos
tuvimos la ley de fomento productivo, que le significó al país la pérdida de 4.500 millones de dólares. Es decir, no tenemos o se niegan a condonar las deudas en el Banco Ecuador de 195 millones, pero sí tienen 14.000 millones de dólares por excepciones tributarias y por evasión tributaria que no es controlada por parte del Estado. Nosotros estamos aquí presentes para exigir reparación y justicia y a la vez equidad, porque la ley que ha mandado el señor presidente de la República, con todo el respeto que se merece, es una ley que en uno de sus artículos habla de la remisión de las deudas con el SRI, las cuales significan, y sabemos que hay más de 2.000 millones de deudas en firme y que existen alrededor de 2.000 millones de deudas impugnadas. Es decir, existen los recursos para poder solucionar los problemas del país y no tener el déficit fiscal y el hueco fiscal. Por otro lado, nuestra observación frente a la ley es que en vez de aumentar la recaudación tributaria, estamos hablando, si bien es cierto, se dice que no es un paquetazo, estamos hablando de un aumento. Señor, se le informa que le queda 1 minuto, por favor. De un aumento de lo que son las excepciones tributarias. Me ratifico nuevamente, me queda 1 minuto, en que se debe reformar el artículo 207.1. Hemos presentado por Secretaría cuál es nuestra propuesta. Además, requerimos la condonación de los intereses en mora, costos judiciales y otros para aquellos compañeros de la banca pública que tienen deudas superiores a los 10.000 dólares. Y estamos seguros que las cantidades de la condonación de esas deudas, más los términos de la remisión, van a ser muy inferiores a aquellos que ya pasó por la Comisión de Desarrollo Económico, que significa la condonación de los intereses en mora de los grandes grupos económicos en este país. Les agradezco mucho, nosotros vamos a estar vigilantes, pedimos ser recibidos por lo menos en las gradas en la próxima sesión, en el segundo debate, porque vamos a venir masivamente a la ciudad de Quito para estar presentes en la votación de los señores asambleístas y para identificar quiénes están con los sectores populares y quiénes están en contra de los sectores populares, apoyando a los grandes grupos económicos en este país. Muchísimas gracias. Escuchábamos a César